voy a enseñar una receta que es muy especial para mí, que es un delicioso lemon pie. Es una torta que hace muy feliz a mis amigos y familiares cuando la preparo, y por eso me trae hermosos recuerdos y nada más lindo que compartir la felicidad. Les voy a mostrar las medidas que uso con la misma taza de café con leche, y bueno, también les voy a anotar las medidas en gramos por si te piden usar la balanza. El primer paso para este delicioso lemon pie es preparar la masa o la base de la tarta. Perfecto, y acá tenemos la masa hecha, preparada. Huele a mantequilla. Yo uso este molde con aritos, pero también puedo usar ese molde ideal para tartas, que está la foto. Está fría, la puedo retirar. Ahí le quité el aro. Tenemos papel, pero gigante. Está hecha. Ahora vamos al segundo paso de la tarta, que es el delicioso, increíble, cítrico, cremoso relleno. Acuérdense de tener todos los ingredientes preparados y medidos para que no estén en problemas cuando están cocinando esta crema. Ahora sí, cambio de cámara. Ya tenemos la base de la torta con el relleno enfriándose en la heladera, y mientras tanto vamos a preparar el merengue.
no tengo ayuda, así que bato y pongo el almíbar al mismo tiempo. Es un merengue súper liso, consistente, brillante, cremoso. Me encanta. Es súper dulce. Y ahora vamos a cubrir el lemon pie con esta belleza y después lo llevamos al horno para que se gratine arriba. Esto fue una decoración rústica de lemon pie. Si quieren pueden usar la manga con la boquilla y hacer los picos perfectos. Esto es fácil y práctico y va a quedar divino y riquísimo igual. Así que ahora al horno para que se tueste arriba. Pero ojo, que se quema rapidísimo y azúcar quemado me ha pasado. Y ahora llegó el momento más esperado. Honey, okay, no. Y ahora llegó el momento más esperado. La degustación de este delicioso lemon pie. Súper limonado y mantecoso. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima.